Pastoreando jóvenes. Cada uno de ustedes, yo quiero que comencemos, cada uno de los que estamos aquí, ya sea que vamos a trabajar en el campamento, con los amigos de la verdad, con Roca Sólida, con los jóvenes mayores, cada uno de nosotros que ahora mismo se encuentra queriendo o involucrándose en algún área del ministerio juvenil, tiene que sentirse que Dios lo está llamando a ser pastor de los jóvenes que están ahí. Amén. Y cada cosa que digamos se aplica no a los que están más avanzados, sino a mí que estoy aquí sentado, porque para eso Dios me trajo. Amén. Así que vamos a comenzar con eso en mente. Pastoreando jóvenes. Esa foto me fascinó. Se la mandé ahí para que lo usara, porque esas ovejas, hay ovejas de todos los tamaños, size, edades, ¿verdad? Grande, chiquita, con mucha lana, más jovencita. Y a todas ellas, Dios nos ha llamado a pastorear. Pero si decimos la palabra mágica, vamos a decir la palabra mágica, abracadabra, vamos. 1, 2 y 3. Las ovejas se convirtieron en los jóvenes en nuestra iglesia. Pónganle un nombre a ustedes, lo de ustedes. Esas son las ovejas, nuestros jóvenes. Bueno, ahora, yo quiero compartir con ustedes algunas, ustedes saben, en este país no se investiga, sino en Estados Unidos. Pero yo traje unas investigaciones de Estados Unidos acerca de los ministerios juveniles y quiero imaginarme que más o menos los números que vamos a ver son muy parecidos a los de este país. ¿Ok? Así que vamos a ver primero. La primera cosa que me impactó en esa investigación es que me frizó. El 70% de los jóvenes que crecen en la iglesia se van de la iglesia. ¿Usted oyó eso? El 70%. Eso es un número astronómico. 7 de cada 10 jóvenes crecen entre nosotros y después no lo veremos nunca más. Y eso debe nosotros ponernos a reflexionar. Porque dentro de todo lo que se hace en la iglesia, los que estamos más involucrados en cuanto a eso, somos nosotros los que estamos en el ministerio juvenil. Y no que somos los culpables de que eso pase, pero tenemos en nuestros hombros la responsabilidad de que eso empiece a bajar cada vez más, al menos en nuestra iglesia local. Ahora, según esta investigación, hay 5 razones que los jóvenes dan por los que ya no van a la iglesia. Después que salen, después que cumplen 18 años, que se van a la universidad. ¿Cuáles son las 5 razones? No son las que pensamos, o por lo menos no son las que yo pensaba. ¿Ok? Primero, la primera razón es porque se mudaron hacia la universidad y ya no están en su casa. Y después que no están en su casa ya no lo están obligando. ¿Ok? Y no se preocupan por ir a la iglesia, no se preocupan por buscar una iglesia y se involucran en su vida académica. La segunda razón es que para ellos los miembros de la iglesia eran críticos o hipócritas. Ahí estamos en la llama. Es decir, yo dejé de ir a la iglesia porque en esa iglesia critican mucho a uno, si me pongo esto, si no me pongo esto, si oigo esto, si no hago esto, si hago esto. Están arriba de uno y todo es malo. Y ellos son unos hipócritas, viejo, porque en su casa son unos diablos, no son cristianos nada. Eso es lo que quiere decir. Tercero, no me sentía conectado con las personas de mi iglesia. ¿A qué se le parece esa palabra? Los que son de Roca, ¿a qué se le parece esa palabra? Conexión. Nosotros en Roca ahora le cambiamos el nombre al oculto. Ahora se llaman conexión. Entonces tenemos, por ejemplo, conexión total, que es cuando estudiamos expositivamente un texto. Conexión teológica, conexión GPS, conexión radical, y hoy tienen conexión especial, que es un video. Pero la idea principal es que lo que los jóvenes, they crave, ellos, ¿cómo que se dice? Ellos anhelan conexión, conectarse. Están diseñados para eso. Y cuando están en una iglesia donde no están conectados con nada, no tienen nada que hacer ahí. ¿No es así?
Así que una de las cosas principales, y cuando vemos los problemas, yo creo que empecemos a ver también las soluciones. Que ellos encuentren conexiones, porque si tú te conectas, que es lo más difícil del mundo, tú te quedas conectado muy probablemente. ¿Verdad que sí? Tercero. Cuarto. No estoy de acuerdo con la postura de la iglesia sobre cuestiones políticas o sociales. Esto tiene más que ver con la enseñanza, con las convicciones. ¿Y qué es lo que pasa? Wow. Los técnicos de aquí, los ingenieros aeronáuticos. Déjame ver, déjame ver. Ah, mira, ya. Discúlpeme, señor. 4. No estoy de acuerdo con la postura de la iglesia en esos puntos. Y por último, mis responsabilidades laborales me impidieron asistir. El trabajo, los trabajos que cogen. Miren, señores, ustedes lo han visto. Un joven está muy bien en la iglesia, crece muy bien, hasta que encuentra un trabajo que ese fue el que le llegó. Pero resulta que el trabajo que le llegó lo aleja de la iglesia. Eso pasa. Ahora, ustedes se imaginan que esas son las principales razones por las que los jóvenes dejan la iglesia. Y son las principales que tenemos que tener en cuenta nosotros como Ministerio Juvenil para abordar con ellos. Eso es en Estados Unidos, pero nosotros podemos tomarlo en cuenta aquí. Ahora bien, otro estudio más extenso, más profundo, que hizo el Grupo Barna en Estados Unidos investiga la religión. No es como la cosa, no es Barna, como la Barna de aquí, no. La Barna de aquí. Sino que es como es como el instituto que hace como Gallup, pero en investigaciones religiosas. Miren esto, porque esta otra investigación que coincide con aquella, en cuanto al 70%, sin embargo, aquí te lo desglosa de una manera que nos da más esperanza. Oigan por qué. Dicen ellos, miren, 1 de cada 9 jóvenes pierde completamente su fe. Que no es lo mismo dejar de ir a la iglesia. Ven, solamente 1 de cada 9, el 11%. 4 de cada 10 dejan la iglesia, pero aún se consideran siendo cristianos. Es una esperanza. Son jóvenes que dejaron la iglesia por las razones que vimos anteriormente, por la universidad, por el trabajo, porque hay gente hipócrita ahí. Pero al fin y al cabo, tú le preguntas, y ellos dicen, sí, yo soy cristiano, pero yo no voy a la iglesia. Esa gente son más probablemente buenos de alcanzar, porque se consideran cristianos. Si logran conseguir un lugar donde se conecten, donde puedan entender mejor la palabra de Dios, etcétera, etcétera. Miren 2 de cada 10 se desconectan de su iglesia y expresan frustración acerca de la cultura de la iglesia y su desconexión con la sociedad. Ahí está la palabra otra vez, miren. Esas son palabras de Barna, no son mías. Es decir, que 2 de cada 10 ven que la iglesia está desconectada del mundo. Una de las razones por la que, por ejemplo, en Roca tuvimos tenemos esa reunión una vez al mes que se llama Conexión Radical, tiene que ver con eso. Nosotros nos pasamos sábado tras sábado aquí hablando de las cosas importantes del universo, ¿verdad? Bien, la grandeza de Dios, la gloria de Dios, el evangelio. Pero ellos, aunque lo reciben, salen a la calle y ven cosas que no, como que uno no aborda en la iglesia. Y dice, pero ¿y esto? Entonces tú tienes que ver con la iglesia. Y empiezan a dividir la iglesia entre una cosa y otra. Y muchos jóvenes sienten eso como que una desconexión total, cultural, de la iglesia y el mundo. Y finalmente, el 3 de cada 10 jóvenes se mantienen conectados con su iglesia, que representan el 30% que vimos ahorita. Así que esa es como la radiografía de lo que en Estados Unidos, que se parece mucho aquí, pasa con la juventud. Se crían en la iglesia, pero ya 18, 19, 21 años empiezan a alejarse y a enfriarse poco a poco por diferentes razones y en diferentes circunstancias. Ahora, ¿qué pienso yo? Y esa es mi tesis. ¿Qué hace la diferencia entre el 30% que se queda y los demás? Yo pienso la diferencia, la fundamental se encuentra en el discipulado que ocurre a través de una pastoral juvenil efectiva y dinámica. Amén.
Si tú hablas con muchos de los jóvenes que se mantienen en sus iglesias, te van a hablar de sus grupos de jóvenes, de cómo están conectados ahí, de cómo sus líderes los buscan, cómo se sienten aceptados, cómo la palabra los confronta. Y yo creo que eso hace la gran diferencia. Al menos hizo la diferencia en mi propia vida. Al menos ha hecho la diferencia en muchos de los jóvenes que yo he conocido y que se han mantenido. Y es por eso que la gran responsabilidad que tenemos, este grupo que está aquí sentado, es mucho más de lo que nosotros nos imaginamos. Porque los jóvenes que ustedes y nosotros estamos pastoreando ahora son los que mañana van a estar en la iglesia sentados con familia, hijos. Y eso lo estoy diciendo. Ayer yo estaba en un grupo de jóvenes sentado con los muchachos, amigos míos. Y ahora todos tenemos hijos. Y cuando nos juntamos, ahora es con esposa y con hijos. Y eso es un grupete. Y antes éramos 3, 4. Mañana va a pasar. Pero lo que pase con ellos y su familia en ese momento va a depender mucho del trabajo ministerial que nosotros estamos haciendo en este momento. En menos de ellos. En el campamento, en el grupo juvenil, etc. Entonces, ¿qué debemos hacer nosotros? Tratar de ver cómo nosotros vamos a discipular a los jóvenes. Esa es la palabra clave. Pastorearlo, discipularlo, sinónimo. Y hoy vamos a hablar cómo se pastorea a los jóvenes, cómo podemos alcanzarlo. Yo quiero dar otro dato. Vamos a comenzar con un cuanto dato hoy. ¿Cuál es la condición de los jóvenes que se dicen que son cristianos? Ese otro es dentro del grupo que dijimos, ese otro grupo. O sea, que tú vas a la calle y le preguntas, ¿tú eres cristiano? Sí. ¿Evangélico? Sí. Ok, ¿cuál es la condición de ellos? Miren esto. Primero, de ese grupo, el 20% nunca ora. Ni por los alimentos. Si es que orar por los alimentos se puede contar como orar. ¿Se puede contar? Sí. Ok, está bien. ¿Está bien? Vamos a decir que sí. Señor, amén. No, yo sé, yo me quiero decir que no oran nunca ni por eso. Y mucho menos se sientan a una lista. Señor, mira lo que está pasando, mira mi vida, mira eso. Oigan esto. El 25% nunca leen la Biblia. Fuera de cuando en la iglesia le dicen, busquen Juan 3:16. El 30% de los que se dicen ser cristianos nunca va a la iglesia. El 50% nunca va a un grupo pequeño. No pertenece a un grupo. La mitad de los jóvenes que dicen que son cristianos, fieles, no van a un grupo pequeño. El 75% no colabora en su iglesia local. No hace nada. Y el 95% de los jóvenes que dicen que son cristianos, nunca han guiado a alguien a Cristo. Esa es la condición de nuestros jóvenes. Y eso es lo que nosotros tenemos que ver, hacia dónde tenemos que apuntar el ministerio juvenil. No oran, no leen la Biblia, no van a la iglesia, no están en grupos pequeños, ni siquiera le han predicado el evangelio a nadie que lo ha conocido. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, tenemos un mandato. Mateo 28, 19 y 20. Vayan pues y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado. Y recuerden, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Hay un mandato para nosotros. ¿Y cuál es? Hacer discípulos. Marcos dice, vayan y prediquen el evangelio. Si Marcos solamente hubiera dicho eso, yo creo que la labor hubiera sido más fácil para nosotros. Pero apareció Mateo. Entonces Mateo, en vez de decir, vayan y prediquen el evangelio, ¿qué dice? Vayan y hagan. Y esa es otra historia. Hacer un discípulo es otra historia que predicar el evangelio. Y discípulos que no solamente conozcan las cosas que Él nos ha mandado, como dijo Yadín, sino que guarden las cosas que Él nos ha mandado. ¿Y sabes lo que significa la palabra guardar? Obedecer. Punto. Es decir, que el discipulado o el trabajo de nosotros no es ni siquiera predicar el evangelio. Tampoco es enseñar a la gente lo que dice la Biblia. Se logra cuando la gente a la que le hemos predicado y la que le hemos enseñado la palabra de Dios empiezan a obedecer lo que le estamos enseñando. Ahí ya se cumple nuestra función. Y por eso el seguimiento de lo que nosotros estamos trabajando con los jóvenes es esencial para que realmente hagamos algo que se llame discipulado o el trabajo pastoral o el ministerio. Y no seamos solamente como un staff, ¿verdad?
que llegamos, ponemos así, la mesa vertical allá atrás y le movemos y nos vamos. No, para que realmente el trabajo se convierta en algo más significativo para la vida de los muchachos. Miren, hay un pastor, iba a decir un pastor alemán, pero suena feo, ¿verdad? Pero era un pastor de Alemania, ¿cómo lo digo? Dígame. ¿Usted me puede explicar cómo lo digo? Yo no sé cómo vamos a decirlo. Era un pastor de Alemania. ¿Qué era, dime? Señor, perdóname. Se llamaba Dietrich Bonhoeffer. ¿Ustedes han oído hablar de él? Bueno, Dietrich Bonhoeffer fue un pastor en Alemania, un hombre de Dios, que vivió durante la Alemania nazi. Y durante esa Alemania nazi, como pastor, él se opuso a Hitler. Y de hecho, en una ocasión, se volvió espía en contra de Hitler para conspirar para matar a Hitler como pastor. Es una historia completa aparte. Y al final lo metieron preso y murió en la cárcel como 2 o 3 días antes de que cayera el Tercer Reich. Ahora, ¿cuál es el punto de él? Él escribió un libro que se llama El costo del discipulado. Y si alguien lo puede decir, eso es él. Lo que más parte del corazón son las cartas que él escribió a su comprometida, con la que él se iba a casar, desde la cárcel. Unas cartas romanticísimas y lindas del Señor, pero que nunca se pudo casar con ella, porque lo mataron. Miren lo que él dijo. Agárrese los cinturones ahora lo que voy a decir. Lo que él dijo. No soy yo, ¿verdad? Yo me quito de aquí. Lo dijo ¿quién? El pastor alemán. Dietrich Bonhoeffer. Dietrich Bonhoeffer. Miren lo que dijo. Cuando yo leo eso, yo como que me quiero ir a mi casa a dar grito. Y no quiero que nadie me hable. Eso es fuerte. Un cristianismo sin discipulado es siempre un cristianismo sin Cristo. ¿Por qué? Porque el primero que vivió una vida de discipulado full fue el mismo Señor. 3 años y medio entregado a un proceso de discipulado. Ahora, ese discipulado, que es lo que nosotros llamamos ahora pastoral juvenil, que es lo que nosotros estamos abocados, todos nosotros somos pastores de jóvenes, todos. ¿Qué es? ¿Qué es una pastoral juvenil? ¿Cuál es la naturaleza del ministerio pastoral enfocado a los jóvenes? Y hay una definición sencilla aquí. Es el conjunto, oiga bien, de todos los esfuerzos de la iglesia local para discipular a los jóvenes, de tal manera que puedan integrarse en el cuerpo y la misión de Jesucristo. Creo que es fair esa definición, ¿verdad? Es el conjunto de todos los esfuerzos que hace la iglesia local para discipular a los jóvenes de tal manera que puedan integrarse en el cuerpo y la misión de Cristo. Hay varias cosas que faltan ahí, que no están intencionalmente, que son entretener, divertir, ¿qué más? Y todo lo demás. Eso no está ahí. Ahí dice ¿qué? Discipular. Es decir, que todos los esfuerzos, las inversiones que nosotros hacemos como iglesia local para enfocarnos en los jóvenes debe ir dirigida a convertir a los jóvenes cada vez en mejores discípulos de Cristo. Por eso, si tú tienes esa misión como pastoral juvenil, es mucho más fácil preparar un programa, preparar un calendario del año, porque tú sabes ya. Como decía el pastor Yadín del premio a Cristóbal Colón. Y otra frase que dice que el que no sabe para dónde va, ya llegó. Y eso pasa con los ministerios juveniles muchas veces. Yo sé que este es un grupo de servidores que gracias al Señor entiende estas cosas. Pero yo no le quiero contar a ustedes la cantidad de ministerios juveniles que hay que no tienen ni idea de diferenciar entre su mano derecha y su mano izquierda. Cada quien hace lo que bien le parece. Porque no hay rey, no hay dirección. Ahora, yo quiero para eso leer cómo eso se conecta con 1 Corintios capítulo 9, versículos del 20 al 23. Y yo quiero que alguien se ponga en pie y lo lea en voz alta con el micrófono. 1 Corintios 9, del 20 al 23. Hay que buscarlo. Del 20 al 23. Me he hecho a los judíos como judíos, para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley,
como sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley. A los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Me he hecho a débil como a los débiles, para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo, para que todos modos salve alguno. ¿Cuál es el principio en este texto? ¿Quién me lo dice? No está muy difícil. ¿Cuál es el principio de la pastoral juvenil que hay en este texto? Yo creo que en un sentido como que volverse como son esas personas. O sea, ¿Es así? Empatía, volverse como ellos, conexión con ellos. En otras palabras, si hay un grupo de personas que comparten unas características comunes y yo quiero alcanzarlos a ellos para Cristo, yo debería acercarme a ellos compartiendo esas mismas características o entendiéndolas al menos para poder acercarme a ellos. Por eso hay una pastoral juvenil, porque significa que el conjunto de cosas que se hacen para ese grupo de personas tratan de hacerlo de tal manera en que sea más, vamos a decir que, adecuado para ese grupo de personas. Él menciona a los judíos, me he hecho judíos. A los gentiles, gentiles. A los que están sin ley, a los que son débiles, sígale poniendo cosas a eso. ¿Ok? Pero a todos con un fin. A todos me he hecho de todos para ganar a Cristo. Nosotros deberíamos tener la capacidad de sentarnos con niños de 2 años y predicar el evangelio de tal manera que ellos lo entiendan. Deberíamos tener la capacidad de sentarnos con adolescentes, con casados, con solteros, con ancianos, con enfermos, para que yo me haga a todos, me haga de todo para ver si lo gano con Cristo. Esto no es un asunto de que no, que mis dones son los jóvenes, yo siempre soy un joven eterno. No. Si Dios me está llamando ahora a algo, vamos a hacerlo bien y me voy a convertir ahora mismo en eso. Pero si yo ahora también tengo que convertirme en un niño o un anciano, etc. ¿Ok? Tenemos que esforzarnos en eso. Y para eso, mientras más cumplimos años, se lo digo personalmente, cada vez nos sentimos más desconectados de las nuevas generaciones. Y a medida de nosotros, un esfuerzo para volvernos a conectar. El otro día, me llegó de manera casual, no fue real mi propio interés, la información de la existencia de una nueva red social que se llama TikTok. ¿Todavía traían eso? Oigan eso. Y entonces yo llego a la capilla donde están todos los muchachos. ¿No? ¿Quién estaba aquí ese día? ¿Tú estabas aquí? No. Y me paro ahí y nada más le hago esto, Antes de predicar. Que eso se convirtió en todo un caos. ¡Ah! No se lo imaginaron que yo iba a hacer eso. Eso bajó todos los muros, los muchachos se rieron, se abrieron. ¿Usted está en TikTok? Y yo no estoy, pero yo sé lo que es eso. ¿Cuál es el punto? Si lo que tengo que hacer es conocer algo nuevo de lo que ellos están viviendo, para que eso me sirva de puerta y de alcanzar el corazón, debo de hacerlo. No importa lo que sea. Siempre y cuando no sea pecaminoso, claro está. Así que eso es lo que dice Pablo. Ahora, ya que hemos entendido qué es la pastoral juvenil, en qué consiste, simplemente que la iglesia condescendiendo con los jóvenes, para que de todas maneras el mensaje les llegue. Judíos, judíos, jóvenes, jóvenes, mayores, mayores. Pero la segunda pregunta que deberíamos hacernos de esto es, ¿por qué entonces debe haber una pastoral juvenil en ese sentido? Yo tengo 5 razones por las que el ministerio juvenil es importante en una iglesia local. ¿Ok? Primero, el ministerio juvenil es vital para ayudar a los jóvenes a integrarse en la comunidad más grande e intergeneracional de la iglesia. El ministerio juvenil y el ministerio de todos los que trabajan con menores de edad y con jóvenes, también universitarios, no debería enfocarse solamente en que ellos se integren a un grupo y crean que esa es su iglesia, sino que el grupo de jóvenes debe ser el trampolín o la puerta de entrada para ellos
ser parte de la comunidad más grande e intergeneracional que es la iglesia local. Y la mejor manera es a través del grupo juvenil. Cuando no hay un grupo juvenil, se hace más difícil para ellos eso. Se hacen otra cosa los sábados, les no dan importancia, o los miércoles, se dedican a otras cosas. Y ven la iglesia solamente como el lugar que mi mamá y papá me llevan los domingos en la mañana. Pero no se sienten parte de la iglesia local. Así que por eso es importante que haya un ministerio de jóvenes. Segundo, el ministerio juvenil resiste el status quo, ayudando a la iglesia a contemporizar. El status quo es simplemente el lugar o la forma de hacer las cosas que la iglesia tiene en un momento determinado. ¿Ok? Y ese es el status quo. Pero ¿qué pasa? Que a veces el status quo se mantiene, se convierte en una barrera para alcanzar a las nuevas generaciones. Y el ministerio juvenil lo que hace es que rompe el status quo. Y debe romperlo continuamente. Para que eso ayude a que la iglesia contemporice con los muchachos. ¿Ok? Eso es importante. Ejemplos de un status quo de una iglesia local. Bueno, el tipo de canciones que se está cantando. Que en esta iglesia se cantan himnos solamente. Ponerlo por ejemplo. Todos los hermanos están acostumbrados a cantar himnos. ¿Cómo es? Dime gracia del Señor, que el pecador salvó. Pero el grupo de jóvenes, los jóvenes dicen, ¿en serio? Vamos a cantar otra cosa. Entonces dice, gracias sublime. Entonces los jóvenes, ¿qué pasa? Que cuando los jóvenes cantan eso, el grupo de jóvenes conectan, rompen el esquema para bien. Entonces esos mismos jóvenes que después vienen al grupo de alabanza, ¿qué hacen? Vamos a cantar esta canción que la cantábamos con los jóvenes. Y la iglesia se va contemporizando para que los jóvenes se integren también. Para poner un solo ejemplo a nivel de canciones. ¿Ok? Eso tiene que hacer el grupo juvenil. Tercer razón. El ministerio juvenil enfoca en alcanzar a aquellos que aún no son parte del cuerpo de Cristo. Si usted le pregunta, o escúcheme bien, yo diría que el 80% de los pastores, de los líderes juveniles, de los líderes de música, que son cristianos firmes, le pregunta, ¿cuándo tú conociste al Señor? Yo pienso que el 80% te va a decir cuando yo era joven. Es decir, la mayoría de la gente de la iglesia no vienen al Señor después de grande. Vienen en la juventud. Y por eso el ministerio juvenil es tan importante, porque es el que realmente en la práctica está alcanzando a los perdidos. Aún a los perdidos que están dentro de la iglesia. Es una razón. Cuarta razón. El ministerio juvenil le recuerda a la iglesia que los adolescentes y los jóvenes no son miembros marginados del cuerpo, sino colaboradores en la expansión del reino. Los adolescentes de la iglesia no son cristianos de segunda categoría. Es importante. ¿Ustedes me oyeron eso? En el ministerio juvenil se le da importancia al joven, al adolescente, de tal manera que la iglesia no los ve a ellos como cristianos de segunda categoría, sino como parte importante en la expansión del reino. Por eso uno lo invita a la jornada médica, al regalo de la luz a servir, ¿verdad? A servir la comida en los tracks. Son parte normal. No son cristianos de segunda categoría marginados en una esquina. Y por último, el ministerio juvenil existe para ayudar a la iglesia a enfocarse en Jesús. Un Jesús que va más allá de la tradición. Esto está muy conectado con lo que hablamos del status quo. Pero a Jesús le encantaba romper el status quo y la tradición para enseñarnos a alcanzar a esa oveja perdida. ¿Verdad? ¿Qué estamos dispuestos a hacer para salvar y alcanzar a esa ovejita perdida adolescente que está en una esquina allá y que nadie la mira? A esa era que Jesús, segurito que si viene a esta iglesia, estuviera dándole importancia en vez de a la gente que nosotros y la forma que nosotros le damos importancia. Si Jesús viniera hoy y tuviera que elegir uno de esta iglesia local o de tu iglesia local a quien vaya a discipular o a restaurar porque está perdido, quebrantada, tal vez no elija a la gente que nosotros pensamos. Tal vez elija a ese pequeño adolescente, joven, allá perdido. Y a ese le va a dedicar su trabajo. Entonces, el ministerio juvenil nos ayuda a enfocar eso. Bueno, tomando eso en cuenta,
quiero hacer un recuento por la fauna juvenil evangélica. Es decir, vamos a entender nuestros jóvenes. Porque si es a los jóvenes que vamos a alcanzar, tenemos que saber cómo son los jóvenes, ¿verdad que sí? Miren, una de las cosas que yo tuve que hacer ahora, yo no tenía Instagram ni siquiera. Ustedes saben que estoy fiebrú con el Instagram ahora. Ajá. Entonces, estamos fiebrú, estamos un equipo ahí entre nosotros. Estoy fiebrú. Yo no tenía Instagram, yo no sabía lo que era eso. Me puse a preguntar, a investigar, a inventar. Tal vez estoy haciendo un tollo ahí, pero no, estoy inventando. El tema es que yo dije, pero ven acá, el lenguaje de los jóvenes es Instagram. Bueno, ya ni es Instagram, ¿verdad? TikTok. Déjame ver qué yo hago. ¿Cómo son los jóvenes? ¿Cómo piensan? ¿Qué les llama la atención? ¿Qué están haciendo? Tengo que conocerlo. Así que yo le voy a mencionar 3 especies. Ustedes saben, para empezar, déjenme decir una cosa. Los jóvenes, nosotros los llamamos a nivel privado, Dios ni yo, a los jóvenes les llamamos prehumanos. Sobre todo al adolescente. Es decir, todavía hasta los 18 años no han llegado a la totalidad de la condición humana. Entonces, vamos a tratar de identificar cuáles son las características de los prehumanos, o sea, de los jóvenes que están en nuestra iglesia. Yo, en vez de ponerle fauna juvenil evangélica, yo le puse taxonomía de los jóvenes. Hay 3 tipos de nuestros jóvenes, que son los preadolescentes, básicamente los adolescentes y los jóvenes adultos. ¿Sí o no? Los preadolescentes son los que están en la pubertad, 9 años, 11 años, 12 años. Los adolescentes son de 12 años, 18 años. Y los jóvenes adultos, yo les llamo jóvenes mayores, pero el otro día me echaron un bocho, porque yo dije jóvenes mayores. Dije, jóvenes mayores es usted, me dijeron. Yo estaba bien, jóvenes adultos. Ahora, esos adolescentes, preadolescentes, jóvenes adolescentes y jóvenes adultos, yo no puedo hacer una presentación exhaustiva de sus características. Eso debe ser una tarea personal de cada uno, o para otro taller en el futuro. Pero ahora yo quiero decir que ellos tienen características intelectuales, sociales y espirituales distintivas, cada uno. ¿Ok? La experiencia social, intelectual y espiritual de un niño de 9 años no es la misma a un joven de 25 años. Y por eso el ministerio tiene que entenderlo para poder adecuar los medios. ¿Ok? Adecuar los medios. Si ustedes ven, cuando yo pongo a bailar en el grupo de adolescentes de Roca Sólida, yo nunca voy a hacer eso con los jóvenes mayores. ¿Verdad? Ni con la célula de pareja. Por lo menos usted nunca me ha visto bailando y brincando. Pero bueno, ¿por qué? Porque adecuamos los medios a esas características. Pero, en esta taxonomía juvenil evangélica, yo quiero mencionarle unas cuantas especies que hay. ¿Ok? Si alguna me falta, tenemos la libertad de convertirla aquí. Pero voy a comenzar con la primera. La primera se llama Guillermina sube y baja. ¿Quién es Guillermina sube y baja? Es una chica que un día está en el Cristo alabando al Señor y al otro día te mienta la mamá de tu mamá. Si tú vienes y le hablas. Cualquier parecido con la realidad, una coincidencia. Entonces, tenemos que saber que hay Guillerminas sube y baja en nuestra... La familia sube y baja es muy extendida en medio del pueblo de Dios. ¿Ok? Así que, ¿cómo vamos a trabajar con Guillermina sube y baja? Primero tenemos que analizarla de lejos y mirar, déjame ver si está arriba o está abajo. ¿Sí o no? Para ver cómo le abordo y cómo le tiro. Vamos a ver la próxima especie. La próxima especie se llama Dolores vacunada. Dolores vacunada. ¿Qué pasó? No, hay varones. No. Yo tengo varones también. Ay, papá, señor. El feminismo está acabando con la iglesia. Dolores vacunada. ¿Quién es Dolores vacunada? Bueno, es una chica que nació en el Evangelio. Se crió en la iglesia. Estudió en un colegio cristiano. Hasta oró para recibir al Señor un día. Pero ya se vacunó contra el Evangelio. Así que todos los virus del Evangelio que le llegan, mira, son repelidos. Y no le entra nada. Yo me lo sé, pero no me importa. Tal vez no te lo dice así.
pero lo actúa así. Entonces, ¿cómo yo voy a abordar a Dolores vacunada? Tengo que saber que en nuestras iglesias hay mucha gente de la familia vacunada. ¿Eh? Vamos a ver el próximo. Este sí es varón. Este se llama Joselito Supergracia. ¿Quién es Joselito Supergracia? Bueno, Joselito Supergracia es el joven que dice que es cristiano y canta, pero él entiende que Dios es tan bueno que él hace lo que le da la gana en el mundo como si no fuera cristiano. Toda la música del mundo, tiene novia no cristiana, bueno, para no decirle más cosas. Y tú le dices, sí, pero ¿cuál es el problema? No sé. ¿Cómo tú vas a abordar a Joselito Supergracia? Es decir, tú tienes que decirle, sí, es verdad que tal cosa, pero nuestras vidas son llamadas a reflejar a Cristo en todas las áreas de nuestra vida. Próximo. Este viene del norte de Europa. Miren cómo es. Se llama Jorge, mis padres lo son. La familia Mis Padres Lo Son es una familia, miren, increíble. ¿Tú eres cristiano? Sí, porque bueno, pues yo nací en el Evangelio. Y él está seguro que él es cristiano simplemente por su pedigrí. ¿Eh? Oh, pero ve acá. Mi papá es el pastor de la iglesia, ¿qué usted cree? ¿Eh? Bueno, el mío también, ¿verdad? Jorge, mis padres lo son. ¿Cómo voy a abordar a los que son de esa manera? Muy diferente a los otros. Vamos a mencionar otro para ir avanzando. Este hembra también, lo siento. Pero mire cómo se llama esta. Julieta no me fío. Es decir, ese es el joven o la joven que siempre está chivo con los líderes o con el que viene. No confía en las intenciones de la gente y cree que todo es para meterte en una religión obligado o para sacar provecho de ti. Porque está acostumbrado. ¿Cómo esa persona tiene que verme en el trabajo pastoral? ¿A alguien se le ocurre algún otro? Ese es mi último. Hay muchos otros que podemos ver. ¿Puede alguien? Tenemos 30 segundos para dar una oportunidad a alguien que pueda mencionar a otro de los apellidos más comunes de la taxonomía juvenil evangélica. Bueno, yo sé que... Ah, pero es verdad, un aplauso para Pío. Maderito redimido, ¿verdad? Gracias, Pío. Ahora, si ahora entendemos qué es la pastoral juvenil, la condición de los jóvenes, el propósito de la pastoral juvenil, la taxonomía juvenil evangélica, la pregunta que nos hacemos ahí, ¿qué hago yo ahora? ¿Y ahora qué hacemos? Entonces, la lógica nos lleva a hacer un plan. ¿Cuál es el plan pastoral para el ministerio juvenil? Cuando tú piensas en un plan, ¿en qué pensamos de una vez? Vamos a juntarnos con una pizarra y decir, miren, merienda. La mesa allá atrás, compramos un vaso plástico y compramos merienda. ¿Y qué más? Bueno, hacemos juego con Kahoot y cantamos canciones dinámicas. Y pensamos que ese es el plan. Pero si pensamos así, nos perdemos lo claro. Porque el plan que tenemos que tomar es el plan del Señor para el discipulado. Vamos a tomar a Jesús. ¿Cuál fue el plan que usó Jesús para alcanzar a los perdidos? ¿Y cuál es el plan entonces que nosotros como pastoral juvenil tenemos que usar para alcanzar a los jóvenes? Y el plan, fíjense bien, el plan no consta de metodología. Yo creo que no borremos la palabra metodología. Y veamos la diferencia entre metodología y principios. ¿Ok? En el principio hay una verdad en la que yo me baso. Y en la metodología hay una aplicación práctica de esa verdad. ¿Ok? Por ejemplo, un principio, tengo que evangelizar. Una metodología, bueno, el cubo evangelístico. Ahora, ¿el cubo evangelístico es un principio? No. Así que cuando trabajamos con el ministerio juvenil, tenemos que primero entender los principios. Porque después que los principios están, la metodología no es tan importante. Cualquiera puede usarse y puede funcionar o no y se cambia. Pero si yo estoy usando metodología sin entender el principio, entonces me puedo perder en lo claro y no llegar a la meta. Entonces, en el ministerio de Jesús hay un libro de Robert Coleman que se llama El Plan Supremo de Cristo para la Evangelización del Mundo.
Yo por primera vez fui expuesto a ese pequeño libro. Si lo encuentran por ahí, lo recomiendo. Como en el año 2000, por ahí, cuando vino Franklin Graham a predicar la campaña. Franklin Graham, el hijo de Billy Graham, que vino a hacer una campaña masiva. Ellos, antes de venir a predicar en esa campaña, duran un año entero entrenando a la iglesia local de ese país de qué deben hacer después que se acabe la campaña. Y el texto principal que usan es el libro de Robert Coleman, que trabajó con el ministerio de Billy Graham por muchos años, que se llama así, el Plan Supremo de Cristo para la Evangelización del Mundo. Pero en ese plan, en ese libro, Robert Coleman describe cuáles son los 8 principios más importantes para el discipulado o para la pastoral en general. De esos 8, yo hice un pequeño resumen de 4 por todo el tiempo que nos hace falta. Pero voy a mencionar los 4 más importantes que resumen los principios del plan de Cristo para la evangelización del mundo. Ahora, ¿bajo qué premisa tenemos que entender la pastoral juvenil? Y yo quiero para eso hacerle una ilustración, que si alguno ha tomado clase conmigo, discipulado, ya la ha visto. Imagínense que a Fiorella le dice: Fiorella, te voy a dar 12 años con el ministerio juvenil de la iglesia, ¿verdad? Y por otro lado, a ¿quién más? ¿Dónde está? A Luisito le dice en San Francisco: Luisito, te voy a dar 12 años para el ministerio juvenil de San Francisco. Pero ¿qué pasa? Luisito tiene un don que lo heredó de su pastor. ¿Cuál es el don? Que todos los días se convierte en un adolescente con él. Es una cosa, acuérdense que esto es una fábula, ¿verdad? Es una fábula, ¿verdad? Nada de lo que yo voy a decir ahora puede ocurrir en la vida real, pero hay principios detrás de la fábula que tenemos que entender. Digo, no es una fábula, una parábola, que es ello. Entonces, ¿cuál es tu don? Pero tristemente, Fiorella no tiene ese don. Y como Fiorella no tiene ese don, aprendió a discipular, y lo único que ella hace es que coge una persona y dura un año con esa persona discipulándolo. Eso es lo único que tú sabes hacer. ¿Ok? En tu ministerio juvenil. ¿Qué pasaría entonces? Bueno, aquí tenemos a Pablo y a Pedro. En este caso son Luisito y Fiorella. Pedro es representado por Luisito y Pablo por Fiorella. El primer año del ministerio juvenil de Luisito y Fiorella, ¿cómo van a estar los números del grupo? ¿Cuánta gente tú vas a tener en tu grupo de jóvenes? 1. ¿Y tú? 365. ¿Y qué te van a decir a ti? Está cancelada casi. Tú sabes lo que nosotros hemos invertido en ti para que después de un año tú nada más tengas de que un joven en el grupo de jóvenes. No. Vamos a buscar una gente realmente que sea más práctico. Aprende de Luisito. Que mira, ¿cuánto tiene Luisito ya? ¿Usted sabe lo que es un grupo de jóvenes de 365 gente? Es un escándalo. Bueno, el segundo año, resulta, son 12 años, acuérdense, que a quien discipuló Fiorella, está discipulando a otro. Y tú a otro. Así que ese segundo año, en el grupo juvenil de Luisito, ¿cuánta gente hay? 730. ¿Y en el tuyo? 4. ¿Quiénes son? El que tú discipulaste el año anterior con otro discípulo y el que tú estás discipulando ahora. Lo que sabe en matemáticas sabe a dónde yo voy, ¿verdad que sí? ¿Cómo va a terminar ese ministerio juvenil? El crecimiento del ministerio juvenil de Fiorella va a ser más lento, pero eventualmente se van a alcanzar. Sin embargo, la calidad del creyente del ministerio juvenil de Fiorella va a ser muy superior al de Luisito. Entonces Luisito va donde Fiorella: enséñame a mí también. Y se van a juntar y van a hacer una cosa maravillosa. Un aplauso para Luisito y Fiorella. ¿Cuál es el punto? Que en el plan de Dios no están los números inmediatos, sino la construcción, el discipulado lento e individual y pequeño. ¿Cuánta gente alcanzó Jesús durante 3 años y medio? En realidad, fueron 12, es más, 11. Con 11 monitos viejos disparatosos cambió el mundo entero 2000 años después. ¿Cómo? Con un discipulado intenso. ¿Entienden el punto? Si lo que Dios te va a dar a ti es un joven por 5 años para discipularlo como es, y eso es lo que Dios te va a dar, tú no sabes el impacto que va a tener esa persona después para el futuro. Pero a lo bien. Y eso es lo que es la pastoral juvenil.
Por eso estamos tratando, por ejemplo, nosotros aquí en Roca, dividir en grupos pequeños lo más posible, para que en esos grupos pequeños podamos alcanzarnos, acercarnos cada vez más al individuo y hacer de ellos verdaderos discípulos. Y no solamente juntarnos con 100 jóvenes aquí, hacer un sermón en positivo que ni siquiera John Piper y después Dios bye bye. Esa no es la idea. Amén. Mira lo que dijo Robert Coleman. Jesús tenía la intención de que sus discípulos produjeran su semejanza en y a través de la iglesia alrededor del mundo. Su ministerio en el Espíritu se duplicaría muchas veces por medio de su ministerio en la vida de sus discípulos, a través de ellos y otros como ellos. El Evangelio continuaría expandiéndose en una creciente circunferencia hasta que las multitudes pudieran conocer de manera similar la oportunidad que ellos habían tenido con el Maestro. Pero ¿cómo comienza todo? Pequeño. Uno a uno. Nosotros no podemos pensar que Dios lo que quiere es de una vez meter nosotros en un estadio a predicarle a un millón de gente. No. Dios lo que quiere es ahí. A mí me gusta hay una canción de Marco Vidal. ¿Ustedes saben quién es Marco Vidal? Por si acaso, porque ya nunca sabe. Y entonces Marcos Vidal tiene una canción que dice: yo prefiero estar más cerca de la cruel necesidad y llorar con los que lloran y ofrecerle mi amistad y tener algún amigo que me ayude a recordar que el Verbo se hizo carne, descendió de la cruz, su camino fue hacia abajo, entregó su juventud. ¿Y cuánto resistiremos la mirada de Jesús dibujada en el recuerdo de la cruz? En contraposición con que algunos buscan los reflectores, las luces, las multitudes, el olor de la perfección de un evento grande, en vez de lo pequeño de estar con el que llora y con el gran dolor. Esa es la idea. Amén. Bueno, Robert Coleman entonces nos menciona 4 principios que tenemos que tomar en cuenta. El primero de ellos es que él eligió a sus discípulos. Miren, Jesús no se paró y dijo: todo el que quiera ser de mis 12 discípulos, entren y vengan, no importa. No, ¿cómo lo eligió él? Él fue y le dijo: Crisleni, sígueme. María, sígueme. Sabrina, sígueme. Amela, sígueme. Y lo siguió. 12. Eligió él 12. ¿A quién tú vas a elegir para invertir tu vida y tus horas? En el Señor no hay democracia, de que levanten la mano a ver cuándo están de acuerdo que es este. No, que Dios te muestre a ti cuál es la persona con la que tú te relacionas que Dios te quiere dar como esa persona para tú discipularlo. Búscalo en el Señor y que Dios te lo dé. ¿Y sabe qué? Dios lo hace. Amén. Segundo, y esto es lo que dijo Yadín ahorita, él vivió con ellos. Jesús no solamente tenía un programa de discipulado para que ellos fueran los domingos en la mañana a coger media hora de clase. Eso no era lo que Jesús tenía. El programa de Jesús, ¿sabe cuál era? Los llamó para que estuvieran con él. Punto. Eso es lo que es discipulado. Si nosotros creemos que discipulado es una cosa sofisticada, ¿qué es lo que yo le voy a hablar? No. El discipulado es estar con otra persona y que te mire y que hablen de lo que tengan que hablar y punto. Siempre y cuando se poniendo a Cristo en el centro. Pero no es más complicado de ahí. Cuando hablemos de acompañamiento personal esta tarde, ustedes verán algunos puntos más específicos todavía de eso. Vivió con ellos. Esa persona tiene que ver cómo tú te comportas en tu casa, si tú friegas, si dejas la habitación regada, si manejas, cómo tú hablas, si tú lees la Biblia, si tú haces devocionales, todo eso. Eso es discipulado. Tercero, les enseñó también. Es decir, aprovechaba todos los momentos para que ese discípulo, siempre que estuvieran juntos, saliera con alguna enseñanza. Y finalmente no, esperaba obediencia. No solamente se involucraba en enseñarle algo, sino que él estaba pendiente si lo que yo le enseñé lo está haciendo. Enrique, tú y yo no hablamos de la importancia de tener un devocional personal en tu casa. Sí, claro, lo hablamos y lo estudiamos y vimos un esquema de cómo hacerlo. Y yo te pregunto, ¿cuánto tú tuviste la semana pasada? Bueno, tuve uno nada más. Yo creo que debes tú por lo menos convertirlo en 2 esta semana para que sea más. Eso es. Esperaba obediencia. Esperaba que la gente llevara a cabo lo que está diciendo. No es nada más que yo lo suelto, que no me dé la gana. No, esperaba obediencia. Quinto, se dio a sí mismo a ellos. Yo no me acuerdo de muchas prédicas, así literal, que yo diga, mira, me acuerdo de tales prédicas. No me acuerdo de muchas. Me acuerdo de una del pastor Tomás que se llamaba La Hora Cero, cuando yo tenía como 13 años. O sea, hace ya 30 años de eso. Me acuerdo de esa prédica. Me acuerdo de una del pastor Oscar que se llamaba
La cruz de Cristo. Pero yo le voy a decir algo que nunca se me olvida, que yo aprendí del papá de Annie. Y es que si yo aprendí en un sitio lo que significa discipular, dándose a sí mismo a la gente, fue viendo la vida del pastor Tomás. No ahora que él es pastor, no. Cuando vivía al lado. Yo me impactó mucho eso. Cómo los jóvenes entraban a su casa, abrían la nevera, pasaban ahí, él abría su vida, todo, todavía lo hace de alguna manera cuando abre su casa para la gente. Cuando él decía, vámonos a comer pizza, y todo el mundo hacía un serrucho y él se iba antes que todo el mundo para pagarlo. Cosas así. Es decir, trabajar con jóvenes no es que los jóvenes vean que tú lo que estás haciendo te está convirtiendo en un proyecto espiritual para ellos, para Dios. Yo lo que soy un proyecto. A ver cómo le va en ese proyecto. No. Tú eres un amigo, tú eres alguien a quien yo me estoy dando totalmente de corazón, sin reserva. Y eso es verdaderamente una pastoral. Y estamos terminando ya. Ahora bien, ¿cómo, a través de cuáles medios llevó Jesús a cabo este plan? Este es el último punto. Ahora, y si ustedes se dan cuenta, hemos ido de lo general a lo más específico. Entonces ahora vamos a ver cuáles fueron los medios que Jesús utilizó para llevar a cabo ese plan. Y esta parte, miren, yo creo que si podemos ver este último punto y que eso sea solo lo que le quedó aquí, no podemos ir ya. Pero no vamos a ir. Esos medios se llaman acercamientos de discipulado. Es decir, vimos la metodología o el plan de Dios para la evangelización, que no es un currículum de entrada, es vivir con la gente, elegir los discípulos, esperar que obedezcan, darse a sí mismo a ellos. Es el plan. Pero ¿cómo voy a llevar a cabo ese trabajo? A través de los acercamientos de discipulado. ¿Qué es un acercamiento de discipulado? Son los canales a través de los cuales llevamos a cabo el proceso de discipulado. Ya lo dijimos. Son los canales. Estos canales nacen del ministerio que llevó a cabo el Señor Jesús y pueden ser claramente identificados en los evangelios. Si estudiamos el discipulado que hizo Jesús en los evangelios, nos vamos a dar cuenta que habían 5 acercamientos de discipulado que él implementó, que deben ser los mismos que nosotros deberíamos implementar en nuestros ministerios juveniles, pastorales, como lo quería poner. Todo lo que hacemos en el ministerio de jóvenes, de Roca Sólida, de Jóvenes Mayores, de Amigos de la Verdad, de todo lo que digamos, todos los nombres que le pongamos, todo lo que hagamos debe estar alrededor de estos 5 acercamientos, porque ese fue el modelo de Jesús. ¿Cuáles son estos 5 acercamientos? Y aunque no lo veamos detenidamente cada uno, quiero comentarlos. El primero son los grupos grandes. ¿Cuáles son los grupos grandes? Bueno, es el acercamiento en el cual un grupo muy diferente, heterogéneo, se reúne para oír la palabra de Dios. ¿Qué ventaja tiene eso? Que tú alcanzas mucha gente junta. ¿Qué desventaja tiene eso? Que el mensaje y el abordaje tiene que ser general y no puede ser muy específico, porque hay diferentes niveles de personas y tipos de personas en el grupo. Si voy a hablar de pureza, por ejemplo, yo no puedo hablar con cosas muy específicas, porque tal vez hay un niño de 12 años y hay otro de 25. O tal vez hay uno que sabe mucho de sexualidad y otro que nunca en su vida le han hablado de eso. O hay hombres y mujeres, exacto. Entonces el grupo grande tiene ventajas y tiene desventajas. Pero es el acercamiento que más se usa. Y Jesús lo usó, ¿se acuerdan? Dice, viendo la multitud, subió al monte y sentándose, vinieron a él sus discípulos. Y abriendo su boca, les enseñaba diciendo, bienaventurados los de limpio corazón, bienaventurados, tengan cuidado con esto, etc. Así que ese es el abordaje de grupos grandes, el acercamiento de grupos grandes. En nuestro ministerio juvenil siempre tiene que haber tiempos donde los grupos grandes se reúnan, porque trae beneficios, se conocen más, se animan, y saben que a los jóvenes les gusta ver multitudes, esa es la realidad. Es decir, cuando un joven va a un grupo, que hay 3 gatos siempre, miren, tristemente, te desaniman. Sobre todo si, no por los 3 gatos, sino que es en proporción al tamaño de la iglesia o al grupo de jóvenes en sí.
Si la iglesia es pequeña y hay 4 o 5, tú dices, bueno, pero hay mucho. Pero si tú tienes un grupo en el que pueden venir 70 personas y lo que vienen son 5, los muchachos dicen, yo soy el único tonto que vino aquí. Todos los demás están gozando en otro lado. Y yo de tonto, mira dónde estoy. Por eso es importante que cuando se hacen reuniones de grupo grande, tratemos de animar a que haya una cantidad considerable para que los muchachos no se desanimen. Y en eso también los colaboradores tenemos una función. Si encima de que algunos muchachos faltan, los colaboradores faltamos y no hacemos el quórum, todavía hay más desánimo. Ven, que a veces ponemos el énfasis, tenemos que venir aunque sea para sentarnos ahí, porque estamos ministrándole a ellos aunque no hablemos, solo con nuestra presencia. Segundo acercamiento, ustedes lo conocen, grupo pequeño. Jesús le predicó a la multitud, ¿verdad que sí? Pero después, para explicar las parábolas, ¿qué hizo? Llamó a los discípulos aparte y le dijo, vengan, que a ellos yo les predico la parábola, pero a ustedes se les explico. Y les explicaba, miren, ¿qué significa esto? Esto significa esto. Pregúntenme. Y le preguntaban y conversaban. Tiene que haber el grupo pequeño, tiene una ventaja grande. ¿Cuál es? Hay mayor cercanía, hay mayor interacción, nos conocemos mejor, podemos poner dudas, explicarlas. Desventajas, bueno, el alcance es más pequeño, porque hay menos gente. El tercer acercamiento es el acercamiento que llamamos acompañamiento personal. Y tendremos una sesión completa para hablar de acompañamiento personal esta tarde. ¿Ok? Cómo ser mentores para los jóvenes. Cómo trabajar la mentoría o lo que yo llamaría, lo que me gusta llamar mejor, el acompañamiento personal. La palabra mentor tiene un bagaje muy grande detrás, de muchas formas, ¿verdad? Del mundo, etcétera. Entonces parece como otra cosa. Por eso yo le llamo mejor el acompañamiento personal. Porque es eso, un acompañamiento. ¿Qué es eso? Bueno, cuando Jesús se sentó con Nicodemo o con Pedro que le dijo, ¿me amas más que estos? Y le habló directamente a él de tú a tú. ¿Qué ventaja tiene? Que tú conoces a la persona real. ¿Quién es quién? Bueno, vamos a ver eso más adelante esta tarde. El tercer acercamiento, miren cuál es. Tiempo concentrado. En otras palabras, ¿cuál es el equivalente a esos tiempos concentrados para nosotros hoy? ¿Cuál? Campamentos y retiros. Las cosas que se pueden lograr en un campamento no se logran en un grupo pequeño. Juntar unos jóvenes, aunque sea por un fin de semana, intensivamente en la palabra, se logran cosas que muy difícil se pueden lograr en otro contexto. Los campamentos no son solo para divertir a los muchachos y tener algo en verano. Tienen un propósito esencial en el discipulado de sus vidas. Tenemos que darnos a ese acercamiento. Porque allí es que dormimos con ellos, nos levantamos temprano a orar, podemos hablarle, ahí se abren. No es algo que nosotros estamos perdiendo el tiempo y enfocando y desperdiciando nuestra vida. No, es un lugar en donde Jesús también se fue con sus discípulos al Monte de los Olivos. ¿Y qué hizo con ellos? Pasó una semana, días, durmiendo con ellos en un lugar apartado del mundo, compartiendo la palabra y orando. Los tiempos concentrados son esenciales para el ministerio juvenil. Hay que programarlos. No solamente el campamento que tenemos ahora en junio, pero cada uno tener tiempos especiales con sus jóvenes. A propósito, si podemos hoy hablar del campamento, tenemos unos planes hermosos para este campamento. Oremos para que Dios abra las puertas, para que los jóvenes vayan, para que los colaboradores vayan. Y tenemos toda esta perspectiva, porque creemos que los campamentos y los tiempos concentrados, como dijo Yadín ahorita, son importantísimos en el discipulado de los muchachos. Y el quinto acercamiento, con esto terminamos, le llamamos oportunidades de servicio. ¿Qué hizo Jesús con sus discípulos? Los mandó a predicar y después los recibió para explicarle la interpretación de lo que ellos experimentaron. Dentro del discipulado que trabajamos con los jóvenes, tenemos que propiciar que ellos se involucren en oportunidades de servicio, porque las oportunidades de servicio le dan un peso en el corazón de los muchachos. Un joven que fue a una jornada médica a servir no es el mismo que nunca ha ido. O el que va a un viaje misionero. A mí me gustó, yo sigo, como ahora estoy en Instagram, yo sigo el Instagram de Pepper G. Un aplauso a Pepper G, señores, pero fuerte, con bulla. Vi que fueron a un lugar de ancianos. Me encantó y me dio la idea que yo quiero hacerlo aquí.
Ahora, los muchachos que fueron ahí, ¿cuál es la experiencia de ellos? Es decir, no solamente salí con ellos a jugar basquetbol, hay actividades como esas, de oportunidades de servicio, que impregnan al discípulo de un peso que solo esa actividad le puede dar. Una seriedad. Tú lo ves, los muchachitos que después van a una jornada médica y están entrevistados. Mira, Edwin David, que es el mío, el año pasado fuera a jornada médica con José Fernando, ¿verdad? Y ahí estaban llenando fichas nada más. Pero solo llenando fichas, tú estabas con ellos, ¿verdad? Uno a otro, viendo la realidad de este mundo que ellos no experimentan, algo le hace ahí. Así que, ¿qué deberíamos procurar que los jóvenes que discipulamos hagan? Primero, se involucren en grupos grandes, se involucren en grupos pequeños, se involucren en un acompañamiento personal, se involucren en tiempos concentrados y se involucren en oportunidades de servicio. Una mamá me llamó el año pasado para el campamento de Roca, que cuando yo no estaba, me dice que ella no le dio permiso a su hijo para que fuera al campamento porque sacó mala nota. Evidentemente, esa mamá no sabe lo que es un campamento y cree que es un premio para su hijo. Los campamentos no son premios, es una necesidad para su discipulado personal. Amén. Bueno, discipulando a los jóvenes. Lo que hemos visto es un panorama general de lo que es una visión de pastoral juvenil, hasta donde nosotros lo hemos entendido, enfocada en la pastoral de Jesús. Hay un texto de la Biblia con el que quiero terminar, que es aquel que me da aliento cuando yo considero estas cosas. Y está en el Salmo 78, si me acompañan, versículos 70 al 72. Miren lo que dice el Señor. ¿Quién era David? Siervo. ¿Y qué hacía él? Tienen la mente dividida, ¿verdad? Entre dos cosas. Tienen la mente dividida entre dos cosas. No saben qué decir, si era pastor de ovejas o era rey de Israel. Bueno, eran las dos cosas. Y Dios usó eso para hacernos entender que es un líder, es un pastor de ovejas. Y le dice, eligió a David su siervo. Te eligió a ti. Te eligió a ti. Si tú estás aquí es porque Dios te eligió a ti para estar aquí. Y lo tomó de las majadas de las ovejas, detrás de las paridas lo trajo. ¿Para qué? Para que ahora, en vez de pastorear ovejas literales, pastoree ovejas espirituales. Para que apacentase a Jacob, su pueblo, y a Israel, su heredad. ¿Y cómo los apacentó? Dos características. ¿Cuáles son? Integridad de corazón y pericia de manos. ¿Qué significa? Tenía una actitud y una visión correcta y además tenía las herramientas correctas en su mano para hacerlo. Que Dios nos dé esto mismo en nuestro ministerio juvenil. Amén.